Bueno, buenas tardes a todos. Iniciamos aquí el evento satélite con esta mesa que va dedicada al uso de R en la estadística pública. Bueno, el evento satélite se titula Uso de R y Python en la ciencia de datos del sector público. Bueno, tenemos una mesa, está la mesa 11 configurada con 5 ponencias, todas que tienen una pinta desde luego muy interesante. Y todas versan sobre el uso de R en la estadística pública y cómo se está imponiendo, digamos, este software en los institutos de estadística de las comunidades autónomas. Bueno, como dije antes, tenemos 5 ponencias. Entonces, bueno, antes de nada, muchas gracias a los ponentes por presentar estas ponencias tan interesantes. Comentarles que cada uno de ellos va a tener 15 minutos para la exposición. Si les parece bien, yo los voy a avisar 5 minutos antes de que acabe su exposición para un poco que gestione su tiempo. Y eso con respecto a la exposición de las ponencias. Y haremos la sesión de preguntas al final de todo. Y con respecto a los asistentes, pues nada, muchas gracias por asistir a esta mesa, por haberla elegido. Yo creo que, bueno, espero que no les decepcione el contenido, yo creo que va a estar muy bien. Y nada, decirles que a lo largo de las diferentes ponencias que vayan mandando las preguntas al chat de preguntas y respuestas. Por favor, que lo hagan a ese chat, porque es el que estaremos controlando para luego que se les responda a las preguntas. Y ya sin más, empezamos con las ponencias. La primera ponencia se titula Informes automatizados con R, ejemplos de uso en el seguimiento de la pandemia. Es una ponencia cuyos autores son autoras, en este caso María Escudero Tena y Cristina Fernández Álvaro. Y la va a presentar Cristina Fernández Álvaro del IECA. Cristina, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Esther. Buenas tardes a todos. Bueno, como vamos ajustaditos, vamos a empezar. Bueno, como muchas de las ponencias que se están presentando aquí, pues todo comienza con una pandemia, ¿no? Y con el objetivo de analizar diariamente lo que estaba pasando y cómo evolucionaba esa pandemia, pues nos encontramos con la necesidad de monitorizar fuentes de datos que venían con grandes volúmenes de datos por un lado y con una alta frecuencia, mucho más de lo que nosotros solíamos estar acostumbrados. Ante esta situación, lo que se decidió fue trabajar con R-Markdown. ¿Por qué? Porque considerábamos que era una forma de trabajar que era bastante versátil, ¿no? Nos permitía hacer muchas cosas. Yo no estoy compartiendo la pantalla y eso es lo que estaba echando de menos. Esta era mía, ¿no? Ahí está. Perdón. Vale, pues ahora. Se ha ido 2 veces. Tienes retardo. Vale, pues las principales fuentes de este tipo que hemos dicho con alta frecuencia y gran volumen de datos fueron, por un lado, fuentes sanitarias y por otro lado, fuentes de movilidad que procedían de teléfonos móviles. Este tipo de informes se han hecho de 2 tipos. Por un lado, los informes con indicadores sanitarios y por otro fueron los informes diarios de seguimiento para la desescalada, ¿vale? Los dos se hicieron con R-Markdown, los vamos a ver un poco por separado. Estos informes, los informes con indicadores sanitarios procedían, pues tenían información pues, con contagiados, confirmados, sospechosos, venían todos de la red de alerta de Andalucía que hace un seguimiento individualizado de cada uno de los casos. Y por otro lado, los informes de seguimiento para la desescalada, que se hicieron un poquito más tarde, estos contenían, por un lado, datos sanitarios, pero eran los datos pues, más comunes que difundíamos nosotros mismos a la sociedad, eran más de síntesis esos datos sanitarios, y luego, por otro lado, los datos procedentes de teléfonos móviles. ¿Vale? Bueno, pues el objetivo que nosotros presentamos con este trabajo es enseñar lo que hicimos, cómo trabajamos y las conclusiones que sacamos de haber hecho esos trabajos. ¿Qué esperábamos para los informes? ¿Qué queríamos? Pues queríamos que estuvieran automatizados, es decir, que una vez que lo tuviéramos
realizado, pues que cuando fueran llegando nuevos datos, pues no hubiera que hacer nada más que darle a un botón, por así decirlo, que tuvieran una parte de texto fijo más o menos estable y que fuera además mostrando los distintos resultados que aparecían, que además fueran flexibles a la hora de ser modificados y también de incorporar tanto tablas como texto, como gráficos, cualquier cosa que se nos ocurriera, ¿no? Además que permitieran trabajar con un gran volumen de datos, que permitieran también que se tragaran información que procediera de distintos formatos, que fuera además rápido a la hora de implantarse, que además el código que usara fuera transparente, que cuando fuera un código más o menos conocido que lo pudiera leer cualquier persona o por lo menos bastantes personas, que se pudiera aplicar en otras situaciones y además que tuviera una salida que fuera un formato que fuera de uso común, ¿vale? Todo eso claramente nos estaba llevando a usar R Markdown. Vamos a comenzar un poquito analizando lo que son los informes sanitarios. A ver. Los informes sanitarios se comenzaron a realizar súper rápido. La pandemia pues, se declaró, bueno, el confinamiento se declaró en marzo, pues en marzo estaban los informes ya en la calle, ¿vale? Se hacían ese seguimiento, como he dicho, de los contagiados, de los sospechosos y en general de la incidencia del COVID en Andalucía a partir de esa red alerta, que era una información diaria que tenía la Consejería de Salud. De hecho, estos informes se hicieron en colaboración con la Consejería de Salud. Y bueno, eran unos informes que eran más de uno. ¿Por qué? Porque había que hacer distintas tipologías según temática, destinatario o incluso por frecuencia de generación. Según temática, pues se hicieron unos cuantos, entre ellos un informe dedicado exclusivamente al personal sanitario y sociosanitario. También se hacía otro que era solo sobre la población contagiada en general. Respecto al destinatario, pues podéis imaginar que iban unos informes a la Red Andaluza de Vigilancia Epidemiológica y también iba otros informes que iban directamente al Consejo de Gobierno. Pues unos tenían un mayor grado de información detallada que otros. Y por último también la frecuencia de generación. Mientras que unos eran diarios, fundamentalmente los que iban a epidemiología, los otros tenían un carácter semanal. Todo eso se cuenta porque eso, que no es hacer un informe, que aparentemente es hacer un informe, pero era hacer muchos informes y además simultáneamente. ¿Cómo se trabajaba? Bueno, pues se partía de la información que, como digo, que venía de Red Alerta. Se sacaba esa información en Excel. Aquí no encontramos algo que habré encontrado muchas veces, chocarte con una caja negra que te ofrece la información en el formato en el que alguien lo diseñó, ¿no? Queríamos haber podido acceder a los datos en bruto o que tuviera otra forma de exportación, pero ni era el momento de pedirle eso a Red Alerta ni estaba preparada. Así que, bueno, pues Excel, que luego dio muchos problemas, porque el volumen de datos, pensemos que estos eran datos individualizados, significa que el volumen de datos fue cada vez más grande y tuvo sus problemas, que se resolvieron, pero bueno, que es la historia de siempre, no poder acceder a los datos brutos. Esos datos se cargaban con ReadXL y se pasaban a R. Y a partir de ahí ya podíamos trabajar con ellos. Para la visualización del informe final, inicialmente se planteó hacerlo en RShiny, pero RShiny tiene el problema de necesitar un servidor y no había tiempo para ello. Con lo cual, finalmente, de plantearlo en RShiny se pasó a hacerlo en Word, porque al final siempre hay alguien que quiere poder modificar o incorporar algunos aspectos que no están recogidos o lo que sea. Pero desde Vigilancia Epidemiológica nos pidieron que fuera en ese formato y en ese formato se hizo con una determinada plantilla que ya estaba establecida. Así es como quedaba el informe. Luego, como he dicho, eran muchos informes y entonces, pues bueno, se elaboraban los informes, pero al final el proceso de lanzar muchos informes simultáneamente pues puede ser un latazo. Pues nada, para eso sabemos que se creó
un único script que lanzaba todos los informes simultáneamente. Además, esto por si no se nos, porque no se nos ocurre otras veces, se generaba y se hacía que finalmente cada informe, según la tipología y la frecuencia, pues se guardara en su carpeta correspondiente y además se le pusiera delante la fecha que le correspondía, para no machacar los informes, estos que son diarios, pues no los machaquemos, que puede parecer una tontería, pero os aseguro que eso te salva más de un problema, ¿vale? ¿Qué más? También características que queríamos que tuvieran el informe que le fuimos implantando. Por un lado, que tuviera texto integrado con números y con datos. Bueno, pues esto sabéis que es perfectamente posible con R Markdown y así pues quedaban los informes pues muy que parecían que lo había escrito todo del tirón, ¿no? Y luego ya la parte más propia de estadística, pues las tablas se generaron con FlexTables, por ejemplo, esta de aquí. ¿Por qué FlexTables? Cuando normalmente usamos cable extra, porque cable extra no funciona bien con salidas en Word, por lo tanto hubo que usar esta, que bueno, que también funcionaba bien. Respecto a pirámides que también se realizaron pirámides con contagiados, con fallecidos, con estancias en la UCI, como son las pirámides, y también pues, a través de ggplot pues conseguimos hacer estas representaciones. También teníamos representaciones como las de doble escala, que sabéis que son un poquito liosas, y mapas de color. Mapas de color fueron muy interesantes, fueron muy apreciados, porque les permitían encontrar los puntos de dolor en para las distintas áreas geográficas que se iban haciendo estos distintos mapas, y la verdad que fueron muy interesantes a la hora de, vamos, que nos los valoraron muy bien. Y luego también la estimación de la transmisión. Minutos, vale, Cristina. Ah, sí, anda. La estimación pues que también la calculamos. Ya está. Y los informes para la desescalada, pues este iba por otra vía. Empezaron a llegar datos al Instituto de Datos Móviles y estábamos ya, hombre, ya había pasado lo gordo, pero seguíamos confinados. Entonces vamos a hacer informes que nos ayuden a ver cómo vamos saliendo de aquí. Entonces, hicimos un informe que tenía por un lado una parte sanitaria y por otro lado los datos de movilidad con teléfonos móviles. La parte sanitaria pues, nos las descargábamos en Excel por diversos motivos que no voy a entrar, y los datos de movilidad al final del todo venían en unos grandes ficheros de datos que los cargábamos en Postgres y ya de ahí hacíamos llamadas para meterlos en R. En este caso, estos informes se hicieron en R Markdown, pero con una salida en HTML. Como iba para la ciudadanía, pues considerábamos que queríamos que fuera así como más vistosa. Como no había otro que mandara, que éramos nosotros los que decidíamos finalmente, pues HTML. Gráficos, ¿qué se optó? Por gráficos interactivos, gráficos que permitieran pues, activar y desactivar provincia, compararla con Andalucía, es decir, algo más llamativo. Para eso pues, se usó ggplot2 combinado con Plotly. Y respecto a las tablas, sí que en este caso se usó cable extra, que bueno, nos permitía pues, remarcar determinados valores y tal. Bueno, las cosas estas que tiene cable extra, que te puede llegar a quedar muy mona después de darle muchas vueltas. Y también la generación de mapas se hizo con Tmap, y que también nos permitía tener ese mapa interactivo. En general, este informe, pues eso, la idea es que fuera llamativo, ¿no? Conclusiones que sacamos. Pues que la principal es que R Markdown es ideal para informes con terceros. ¿Por qué? Porque R Markdown te permite que tú estés trabajando, haciendo código y programando, sacando análisis, y que a su vez estés sacándole el informe ya escrito a un tercero. De tal forma que el tercero se encuentra con los datos ya, que solo tiene que leer un texto, y tú estás por tu lado, bueno, que ya lo ha hecho con el texto, con la parte de código, haciendo el análisis, ¿vale? Entonces separa esos dos mundos que en otros programas de ordenador, como puede ser, bueno, se me ocurre SPSS y esas pantallas que
tú haces el análisis muy bien, pero que luego para pasárselo a un tercero que no quiere saber nada de las cosas que tú haces, solamente quiere los resultados, pues es mucho más complejo. Pues esa fue la principal conclusión que sacamos. Luego que el hecho de tener un informe que tenga que ser repetitivo, pues estupendo, remarcamos para eso. Ahora, inconvenientes que encontramos, pues el propio proceso del tiempo en el que tuvimos que hacerlo, ¿no? Eran cosas que hubo que hacerlo en un tiempo muy rápido, que hoy día lo lees y dices, oh, esto optimizado no está, pero bueno, que de optimizarlo siempre tenemos tiempo. Que muchas veces programas y no sabes que en el futuro, aunque parece que los datos van a venir siempre igual, hay veces que hay pequeñas modificaciones que te fastidian el código. Pues bueno, eso va a pasar. O sea, que automatización 100% forever, no creo que lo vayamos a encontrar siempre. Y que bueno, que son bases de datos numerosas y que eso a veces te puede dar problemas. Que buscando la interactividad, que es muy chula, que queda muy bien, pero que el informe se te va haciendo más gordo, porque si el informe es interactivo, significa que en algún sitio de ese informe están los datos metidos, con lo cual ese informe pues, cada vez pesaba más. Y luego nosotros también la descarga que hacíamos en HTML pues era bastante pesadita de hacer, luego de visualizar. Pero bueno, que no quiero quedarme yo con la parte de las conclusiones negativas, cuando lo bueno es la conclusión, esta primera que he puesto, que es que R Markdown es ideal para informes que vayan destinados a terceros. Y ya está. Ya, Esther. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por tu presentación y por adaptarte también al tiempo. Perfecto, acabaste en los minutos exactos, o sea que ideal. Bueno, vamos con la segunda presentación, que se titula Validación de ficheros administrativos de carácter económico. Y está hecha por Matías Ledesma Sereno, Ander y Parraguirre García, y este último. Y presenta Matías Ledesma Sereno. Matías, tienes la palabra. Hola, antes que nada, daros las buenas tardes a todos. Como ya os han presentado, soy Matías Ledesma Sereno y hoy voy a tratar un tema bastante importante en la producción estadística, que es la validación de ficheros. Como es de conocer, hay veces que los ficheros que nos llegan justo a nuestro departamento, pues tienen a veces algunos errores de datos, tipográficos, errores humanos, y lo conveniente es corregir estos datos antes de llevarlos a producción estadística. Bueno, antes que nada, explicaros que la validación consiste en verificar si un dato es aceptable o no. El criterio de que sea aceptable lo desarrollamos nosotros, puede ser un criterio de rango numérico, un criterio de tipo de dato, un criterio de reglas contables, etcétera, etcétera. En el caso de aquí abajo, como muestra el script y el gráfico, usamos un paquete de R llamado validate, el cual nos permite hacer una verificación rápida y sencilla y nos permite graficar también los resultados. El principal objetivo que se planteó Eustat al hacer este proyecto de validación es el de automatizar y estandarizar un proceso de validación, es decir, introducir unos inputs, en este caso reglas y ficheros, y después, mediante estos inputs, hacer un diagnóstico de la calidad del fichero y examinar dónde están los errores. En este caso se usará el fichero del impuesto de sociedades de 2018, el cual pertenece a las haciendas forales. Recoge distintos datos de las haciendas forales. Bueno, respecto a la metodología, cabe destacar que este es un proyecto que examina distintas formas de implementar una infraestructura común para la validación de datos en el sistema estadístico europeo. Y bueno, fue un proyecto que tuvo 4 procesos y se sacaron bastantes conclusiones y bastantes ideas muy potentes. La principal de ellas fue la elaboración de lo que viene siendo
un repositorio orientado a data cleaning que está mayormente elaborado por Mark van der Loo y Edwin de Jong del Instituto de Estadística holandés. A ellos en el mismo PowerPoint os he dejado el link por si queréis husmearlo, en el cual hay bastantes paquetes orientados tanto a la validación como al data cleaning. Hay unos 5 o 6 paquetes que están bastante bien y muy actualizados. Vale, como previamente he dicho, nosotros nos hemos encargado de validar el fichero del impuesto de sociedades. Para esto tenemos que trabajar con unas reglas. Estas reglas pueden estar almacenadas en un documento TXT o pueden ser ejecutadas directamente desde el script de R. Nosotros, por comodidad, hemos preferido elaborar un TXT, un documento TXT en el que hemos aplicado todas las reglas contables para que ataquen al impuesto de sociedades y así elaborar el proceso de validación. Pero no debemos de olvidar que hay otros tipos de reglas, como puede ser de formato, de rangos numéricos, temporales, condiciones. Tenemos un gran abanico de validación. Antes que nada, hemos empezado a usar una herramienta que también se encuentra en el repositorio de Mark van der Loo y Edwin de Jong, que se llama Validate Tools. Este sirve para gestionar y verificar reglas. Vendría a ser la validación de las reglas. Tenemos bastantes funciones, pero nosotros solo hemos utilizado las más convenientes para nuestro caso. Tal y como podéis ver, introducimos unas reglas y luego lo que vamos ejecutando son funciones de verificar si son factibles, que verifique qué regla no es factible. Por ejemplo, en la segunda función de Take Infeasible Rules se pueden asignar pesos para dar prioridad o no a distintas reglas. Y finalmente, lo bueno que tiene esta herramienta es que también, una vez hemos identificado la regla que es errónea, en el caso de que la haya, la puede descartar y nos crea otro set de reglas en el que no está esa regla o reglas erróneas. Aquí iríamos al kit de la cuestión y este es el corazón, por así decirlo, de la herramienta de la validación, que es la herramienta que diagnostica y enumera cuántos errores tenemos en un fichero. En este caso, he desarrollado un script sencillito en el que tenemos un pequeño data frame, tenemos un par de reglas y, como se puede ver en el gráfico, nos muestra qué reglas son erróneas, qué reglas son aceptables y qué reglas son NAs. Aquí es muy interesante tener en cuenta que tanto la función confront como la función validator nos permiten asignar distintos parámetros para poder personalizar más nuestro proceso de validación. En el caso de confront, por ejemplo, se puede asignar un parámetro que se llama tolerancia para, bueno, como su propio nombre dice, para medir con cierta tolerancia las reglas aplicadas. Finalmente, nos encontramos con el paquete, por así decirlo, más peleón, porque es el que más tiempo tarda en ejecutar los procesos. Se llama Error Locate. Este paquete tiene el propósito de identificar en qué variables se encuentran los errores de las reglas previamente designadas. Para ello usa el algoritmo de Feliggi y Holt y también resuelve un problema de programación lineal. Como he dicho previamente, consume muchos recursos y para ello se pueden aplicar
distintos parámetros dentro de la función locateErrors que tenemos aquí debajo, por ejemplo, se puede limitar el tiempo que tarda cada registro en resolver el problema de programación lineal. Se puede también indicar qué número de CPUs queremos que se estén usando a la hora de ejecutar esta función. Y bueno, lo más interesante sería que una vez hemos ejecutado error locate, haciendo un summary del objeto que tenemos, tendríamos un resumen de los errores que tenemos por variable y los errores que tenemos por registros. Pero lo más importante de este paquete vendría a ser replace errors, lo cual nos da la posibilidad de sustituir todos esos errores por NAs para proceder a una posterior imputación de los datos. Entrando en materia, nosotros hemos aplicado estos 3 paquetes al impuesto de sociedades de 2018. En primer caso, hemos ido variando la tolerancia para ver si en algún punto se estabilizaban los errores, y tal y como se puede ver, pues a partir de 2 unidades, un valor de 2, la tolerancia se estabiliza. Mi primera hipótesis es que puede haber ahí problemas de redondeo, ya que los datos se recogen en decimales y nosotros estamos trabajando con números enteros, y esa es mi primera hipótesis, ya que luego ya se estabilizan. Matías, 5 minutos. Vale. Profundizando más, hemos analizado la tolerancia según reglas, y en este caso vemos que también hay algunas reglas a las cuales no les afecta este redondeo y siguen teniendo la misma calidad, pero hay otras que sí que se ven beneficiadas y se ve que aumentan la calidad del fichero. Finalmente, también hemos intentado analizar cuántos registros nos llegan completamente bien. Antes se me olvidó decir que estamos aplicando 112 reglas de carácter contable, y tal y como se puede ver, solo el 7,5% de los registros no fallan en ninguna regla cuando su tolerancia es igual a 0, y tan solo el 10,11% no falla en ninguna regla cuando la tolerancia es igual a 2. Por lo tanto, se puede observar que casi en el 90% de los registros suele haber algún fallo en alguna regla. Finalmente, también hemos intentado, después de haber tirado el proceso de error locate, hemos analizado en qué variables encontramos más errores, y es curioso que en las 2 primeras variables que más errores encontramos están vinculadas con variables de pérdidas y ganancias. Y en el gráfico de la izquierda mostramos cuántos fallos encontramos por, el número de ítems por cada fallo. Y es curioso que hemos encontrado que hay un ítem que tiene 104 fallos, un caso anómalo. A modo de conclusión, comentar que es un software muy útil para la automatización y para la estandarización. De hecho, lo que nos hemos propuesto es tener un input, que sería las reglas y por otra parte el fichero, y que luego ejecute todos estos procesos. También lo que nos interesaba era crear un informe de calidad del fichero, y para eso nos hemos ayudado con R Markdown. También hay que destacar que hay un paquete en GitHub elaborado por Mark van der Loo y Edwin de Jong que devuelve un report, un informe en formato JSON, que es
que es estándar. Y comentaros que nosotros hemos tenido el pequeño, bueno, ese estándar de SSNet, y comentaros que nosotros hemos tenido el pequeño inconveniente de que este paquete nos ofrecía un JSON tan grande, porque recoge tantas características, que R no dejaba de trabajar. También comentaros que hay otro paquete que tiene un nombre similar, que es Validate Report, que sirve para, con estos JSONs, crear dashboards en JavaScript y también en Shiny. El de Shiny también incluye una opción para crear el proceso de validación, ejecutar el proceso de validación de una manera más gráfica. Y finalmente quería comentaros que hay que tener mucha paciencia con Error Locate, porque para empezar es un proceso que, bueno, es un paquete que la cual sus funciones tardan bastante tiempo en ejecutarse, y a partir de diferencias, bueno, si en una matriz tenemos números, valores que difieren de más de 10 a la 10, como este paquete llama a otro paquete de programación lineal y este paquete no soporta, bueno, no es que no soporte, es que es inestable con estos valores que difieren tanto, pues nos encontramos con el problema de tener que rescalar el fichero para ejecutar algunos procesos, sobre todo en los que están vinculados con el bloqueo. Y bueno, comentaros también que tanto Mark van der Loo como Edwin de Jong están muy abiertos a las consultas, y yo cada vez que he tenido algún problema me han respondido en cosa de un día, 2, así que si estáis dispuestos a usar la herramienta, no dudéis en preguntarle o preguntarme a mí o a mi compañero. Y agradeceros que me hayáis escuchado y bueno, ahora. Muchas gracias, Matías. Gracias también por adaptarte al tiempo de exposición, y muy interesante la ponencia que has presentado. Aprovecho para recordar a los asistentes que podéis mandar las preguntas tanto a Matías como a Cristina a través del chat de preguntas y respuestas, ¿vale? Bueno, vamos con la siguiente ponencia, que se titula Un caso de uso de R aplicado al web scraping en estadísticas de inserción laboral. Los autores son Víctor Montañés Cobo y Juan de Dios Ramos Pollatos, y la expone Víctor Montañés Cobo. Tienes la palabra, Víctor. Buenas tardes a todos. Bueno, comparto la pantalla antes de nada. Y bueno, os voy a contar esta ponencia sobre el caso de uso de R. En realidad lo que os voy a contar es la historia de cómo empezamos a hacer unas estadísticas de inserción laboral y cómo acabamos metidos en el mundo del scrapping. Entonces, todo empezó cuando recibimos un encargo desde arriba diciendo que querían las estadísticas de inserción laboral de los egresados. En principio, se nos pidió que hiciéramos esta estadística para los egresados universitarios, y nosotros recibimos la información de los centros públicos de Andalucía, incluyendo también campus que Granada tiene, por ejemplo, en Melilla. Y esta información nos la mandaba cada universidad, cada una en un formato más o menos pintoresco, porque no era el mismo, pero respetando un poco las variables que las propias universidades envían al sistema integrado de universidades. Después de estas universidades recibimos también el encargo de repetir lo mismo para los de formación profesional. En este caso sí que teníamos centros públicos y centros privados de Andalucía, y la información nos la pasaba la Consejería de Educación a través, la obtenía a través del sistema SENIC. Bueno, pues una vez que habíamos recibido esta información, teníamos que ver qué hacer con ella. Entonces, nosotros ya en nuestra base de datos longitudinal de población, en las que ya hemos hablado en otras ponencias y en otras de GK y de otras GK,
Entonces vimos qué es lo que podíamos aportar a estos universitarios. Entonces nosotros disponíamos de información sobre el contrato en Andalucía, sobre demanda de empleo en Andalucía o afiliación a la Seguridad Social. Y también de mutualista de MUFACE. Además, disponíamos de información padronal, de la propia información de universidades y de FP, porque no solo teníamos los egresados, sino también los matriculados. Y teníamos otra información adicional que en principio parecía sobrante, pero no lo era, como eran pensiones contributivas y fallecimientos de MNP, porque también encontramos casos de gente que no se incorporaba al mundo laboral porque había fallecido después de terminar su titulación o simplemente porque no le interesaba porque era ya una persona jubilada. Entonces, con esta fuente de información, decidimos que íbamos a seguir a las personas y vamos a tomar una serie de ventanas de observación y vamos a tomar dónde residía la persona al iniciar el curso en el que egresaba de sus estudios y luego, en el año en el que egresaba, lo íbamos a estudiar trimestralmente y los 3 años seguidos tomaríamos un valor que sería el del 30 de septiembre de cada año. De esta manera, podíamos ver la evolución en el primer año del egreso y en los 4 primeros desde que se había terminado el egreso. Tengo el primer año con más detalle y lo otro de forma anual. Ahora bien, todo esto aparentemente está estupendo y ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero se nos pedía que diéramos un indicador de empleabilidad. Y esto es algo muy genérico, o sea, tenemos que saber qué es lo que vamos a medir. Lo que queremos medir es qué capacidad tiene el mercado laboral andaluz de absorber a estos egresados que producen. Queremos saber qué proporción de estudiantes tienen un empleo al cabo de un año. Queremos saber cuál es la proporción de los que tienen un empleo y que, digamos, en los registros hay muestras de querer incorporarse al mercado laboral. Digo muestras de querer incorporarse porque en el caso del universitario, sobre todo, hay mucha gente que termina el grado y continúa con un máster, con lo cual, digamos, esa persona no parece tener una voluntad durante ese primer año de querer incorporarse al mercado laboral. Bueno, había una serie de suposiciones que podíamos hacer en el que no quedaba claro qué es lo que queríamos medir porque cada cosa iba a significar algo diferente, con matices diferentes. Entonces, la decisión por la que optamos fue de, bueno, vamos a segmentar la población en distintas categorías y luego ya nos pensamos qué indicador o indicadores utilizar. Entonces, empezamos a segmentar con esa información que teníamos. Entonces, clasificamos la información de las personas de manera jerárquica. Teníamos si trabajaban, porque teníamos la afiliada en Andalucía. Teníamos también los afiliados en el resto de España, un indicador de si estaba afiliado o no, porque esta actividad se ha hecho digamos, a través de una colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo. Y también teníamos los afiliados de MUFACE en Andalucía. También teníamos qué gente buscaba empleo a través de la información que proporcionaba las demandas de empleo. Incluso eso las separábamos en si había trabajado antes o no lo había hecho. También incluimos una categoría de si no estaba en ninguna de esas dos situaciones, pero sí que había estado contratado en el último trimestre. Y luego teníamos las dos últimas, era si la persona seguía estudiando, ya que teníamos las matrículas del curso posterior, y luego nos quedaba una categoría de resto que en principio eran los denominados NINI, que no trabajaban, no estaban buscando empleo, no seguían estudiando, con lo cual estaban en esa categoría. Ahora bien, si no íbamos a la letra pequeña de cada una de las fuentes de datos con las que trabajamos, veíamos que esto no era realmente así. Por ejemplo, en el caso de que la gente que estaba trabajando no teníamos información de otros regímenes que no fueran el general y MUFACE, no teníamos trabajadores fuera de España. En el caso de los que buscan empleo, no teníamos los que buscaban empleo en otra comunidad y los que lo buscan por una vía que no sea la administrativa. Tampoco teníamos contratos de fuera de Andalucía. Por ejemplo, en el caso de los estudios no teníamos continuidad en universidades privadas. Por ejemplo, en estudios que no fueran oficiales, tipo cursos de expertos. O, por ejemplo, gente que estuviera estudiando oposiciones. Entonces, realmente, esta categoría resto que teníamos, que
decíamos que eran los NINI, en realidad el resto son todo este tipo de cosas que no nos recogían la fuente administrativa. De hecho, el volumen era muy grande. Por ejemplo, para el curso 2015-2016, que es el último que tenemos completo, en el primer año, más del 22% de la población estaba en esta categoría resto. Con lo cual nos planteamos, lo primero, ver si este resto estaba igualmente distribuido según la residencia de los estudiantes, fuera andaluza o no lo fuera. Aquí tenéis el gráfico, en la izquierda los que residían en Andalucía cuando empezó el curso y a la derecha los que estaban fuera. Con lo cual vemos que esta categoría de sin información, que es este resto del que estamos hablando, es muy diferente de los que estaban en Andalucía y de los que no, simplemente porque es que la fuente de datos tenían un sesgo que hace que los residentes tengamos más información y por lo tanto tengamos menos categorías restas. Incluso dentro de Andalucía sabíamos que en este resto podíamos tener muchos problemas. Entonces decidimos que íbamos a explorar otras vías, aunque no las incluyéramos en la estadística, pero por lo menos que nos ayudaran a cuantificar en qué grado nos estamos equivocando, porque a la hora de calcular un indicador de empleabilidad, este resto no iba a condicionar. Así que lo que haríamos a continuación sería recuperar información de Internet y la recuperamos con R. Entonces, antes de eso, de contaros qué es lo que hemos hecho con R, bueno, hay, digamos, básicamente tres formas de recuperar información de Internet. Una sería a través de API, otra recuperación manual y otra sería el web scraping. Y bueno, esto en vez de contároslo yo, os lo va a contar Homer Simpson y yo le voy a ayudar. Así que comparto vídeo. Yo desde hoy manda, hijos. Hay tres formas de hacer las cosas. Por las buenas, por las malas y al estilo de Max Power. ¿Eso no es por las malas? Sí, pero más rápido. Bueno, pues ahí lo tenéis. Tenemos tres formas de hacer las cosas. Una es por las buenas. Por las buenas es que alguien haya puesto a nuestra disposición sus datos con un lenguaje de consulta, que en este caso estaríamos hablando de API. Otra sería por las malas, que por ejemplo nosotros nos metemos en una página web y cogemos por ejemplo, un Excel al lado y vamos anotando las cosas que nos interesan. Y luego estaría la última, que sería por las malas, pero más rápido, que es el web scraping. Que digamos, ya sería coger esa información de Internet en plan masivo y por lo tanto más rápido. Así que bueno, aclarar un poco lo que íbamos a hacer, que era esto de por las malas, pero más rápido, os cuento qué información era la que intentamos sacar. Víctor, 5 minutos. Vale, perfecto. Bueno, teníamos que analizar primero qué información teníamos para buscar en Internet, tanto en el caso de residentes o exresidentes en Andalucía y los que no habían residido. En todos los casos teníamos el documento de identidad y, bueno, lo hicimos para universitarios, ¿vale? Para la universidad y la titulación en la que se egresaba. Y en el caso de los residentes teníamos además la fecha de nacimiento y los nombres y apellidos. Entonces, esta información no iba a condicionar cómo podíamos buscar la información en Internet. El siguiente paso era decidir dónde íbamos a buscar. Y, digamos, hicimos dos bloques. Una era fuentes oficiales accesibles. Dentro de esas fuentes están pues, el Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Igual que están estos, estarían los del resto de comunidades, pero como no íbamos a centrar, digamos, el tiro en los residentes, tomamos esos dos. Y luego, por otra parte, tendríamos fuentes privadas, que las que, digamos, decidimos explorar eran LinkedIn y ResearchGate, que es menos conocida y es una plataforma para investigadores, con lo cual lo íbamos a utilizar sobre todo para personas que hubieran realizado el doctorado. Así que, ya sabiendo lo que vamos a buscar, pues decidimos, en función de la información que teníamos, utilizar dos estrategias. En el caso de los boletines oficiales, lo que hacíamos era generar una sesión virtual con R-Selenium, recopilamos todos los enlaces
y los documentos que tenían información, por ejemplo, PDFs de presentado a un examen de oposiciones o de aprobado. En función de qué tipo de información nos daba, determinaba el método de extracción. Si eran tablas en PDF, utilizábamos Tabulizer. Si era información que venía en HTML, que por fortuna, de los años que hemos estudiado, como a partir de 2011, casi toda la información estaba en HTML, hemos utilizado RBS. Y luego también estuvimos viendo, por si alguna vez lo utilizamos para información más antigua, Tesseract y PDF Tools, que tiene herramientas de reconocimiento óptico de texto. Entonces, con toda esta información, lo que hacíamos era, la recopilábamos y luego la volcábamos contra nuestra base de datos, porque esta información de presentado a examen y demás suele tener el DNI, si no total, parcialmente, y si lo tiene parcialmente, tiene nombre y apellido, con lo cual nos permitía contrastarlo con nuestra fuente de información. En el caso de boletines oficiales, hicimos 2 pruebas. Una fue en el BOE con personal que en teoría iba a pertenecer a ISPAD, con una autoridad que no teníamos. Lo hicimos sobre aprobados de la oposición de la Guardia Civil y obtuvimos algo más de 100 recuperaciones de empleados que no teníamos recogidos. Y en el caso del BOJA, el ejemplo que hicimos fue unas oposiciones grandes, que son las de educación primaria, con lo cual, bueno, os digo algunos resultados. Esto nos permitió identificar un patrón estacional de gente que continuaba los estudios dependiendo de si había ese año oposiciones o no. Y de la categoría que teníamos de resto, vimos que algo más del 20% de esos que teníamos como resto se presentaban al examen y, de hecho, un 10%, o sea, la mitad de estos que teníamos identificados, llegaban a aprobar algún examen. Con lo cual, a esto en teoría, a este resto, por lo menos ese 10%, en principio lo podríamos considerar estudiantes. Ya os digo, esto no lo hemos hecho sobre la publicación, esto es simplemente para hacernos una idea de cómo funcionaría. La segunda estrategia sería al contrario. Abriríamos nuestra sesión virtual con RSelenium y ahora, a la hora de buscar en LinkedIn o en ResearchGate, necesitamos los datos personales, nombre y apellido de la persona, para buscarlo en esta plataforma. Entonces, los buscábamos, extraíamos la información con RBEST y ahora lo que teníamos que hacer era comprobar si efectivamente esa persona que nos habían devuelto tanto LinkedIn como ResearchGate, si era la persona que buscábamos. ¿Cómo lo hacíamos? Pues a través del nombre y apellido, contrastándolo con el nuestro y contrastando también la universidad de la que había egresado y el título del que había obtenido. Si eran compatibles, pues consideramos que podían ser la misma persona y recuperamos la información. Y luego tiene un último paso, esta información de fuentes privadas, que es que la tenemos que estructurar. Cosa que en los PDF, como vienen, digamos, del BOE o del BOJA, viene muy bien estructurada, no tenemos ese problema. Entonces, un ejemplo con LinkedIn, que ya lo habréis visto muchas veces, viene el nombre de la persona, viene un apartado de experiencia, otro de educación. Esta educación nos permitía hacer el contraste y ver si había estudiado fuera de Andalucía o en otra universidad que no teníamos registrada. Y como también viene una fecha, en nuestra ventana de observación podíamos determinar si esta persona estaba trabajando en otro sitio que no tuviéramos detectado. De hecho, vimos que el 40% de la gente que habíamos muestreado y que estaba en la red social realmente no debería de haber entrado en el apartado REST, ¿vale? Sino que o bien seguían estudiando o bien estaban trabajando fuera y no lo habíamos detectado por nuestra fuente administrativa. En el caso de ResearchGate, digamos, tengo puesto aquí mucho arroz para tan poco pollo, porque es que no merecía mucho la pena, porque era muy poca la información que tenía. Los doctorados que estaban clasificados como resto eran algo más de 200 anuales y casi que no merecía la pena meterse en esto porque, digamos, lo único que teníamos era la última afiliación que habían tenido. Y de hecho ni siquiera venía el título de la persona. Víctor, tienes que ir acabando. Sí, me queda ya. Bueno, hicimos una prueba con Teseo, que es una base de datos de tesis doctorales, porque nos faltaba una información de programa de doctorado y de aquí la obtuvimos de todos los casos. Y por último, las conclusiones. La primera, que por muchas fuentes administrativas que tengamos, vamos a tener carencias que son irresolubles, que el scrapping de documentos oficiales, por la veracidad que tienen, por las implicaciones que tienen,
digamos, puede ser una vía de estudio bastante seria, que en el caso de las fuentes privadas nos encontramos con que hay limitaciones de acceso. Por ejemplo, no te dejan consultar más de X registros, tienes que estudiar qué sesgos se producen y, de hecho, no sabes si lo que has scrapeado este año, el año que viene lo va a poder hacer igual. Y a pesar de eso, dentro de las fuentes privadas, LinkedIn sería la fuente más útil que hemos detectado. Y luego una anécdota, y con esto ya termino, es que si queréis tener visita en vuestro perfil de LinkedIn, que hagáis scrapping, porque yo esto lo hice con mi cuenta personal cuando hice el scrapping. Claro, al buscar a 300 personas en un día, claro, yo pasé de que me veía mi perfil 5 personas, 8 personas a la semana, a tener 70, 80 personas que estaban buscando mi perfil, hasta que me di cuenta de que era porque había estado haciendo scrapping. Así que con eso ya sí que he terminado. Muchas gracias a todos y perdonad por haberme pasado un poco. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante la ponencia que has presentado. Bueno, recuerdo de nuevo a los asistentes que por favor enviéis preguntas al chat de preguntas y respuestas, tanto para Víctor como para Cristina como para Matías. Bueno, y pasamos a la siguiente ponencia, que se titula Tratamiento de grandes volúmenes de datos con Tidyverse, ejemplos a partir de la muestra continua de vidas laborales. Y los autores son Isabel Padilla Sánchez y Joaquín Planelles Romero. Y la presenta Isabel Padilla Sánchez. Tienes la palabra, Isabel. Buenas, muchas gracias, Esther. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, en esta sesión vamos a hablar sobre el tratamiento de grandes volúmenes de datos con Tidyverse y vamos a ver un ejemplo con los datos de la muestra continua de vida laborales. Vamos a hacer un pequeño taller, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es Tidyverse? Pues Tidyverse es un conjunto de librerías de R especialmente concebidas, ¿vale?, para las distintas fases del ciclo del dato, desde la recogida de la información, pasando por el tratamiento de la misma hasta la difusión. Y bueno, esta subcultura dentro de R pues se debe a Hartley Wickham. Este conjunto de librerías o paquetes pues tienen una serie de características comunes, y es que los comandos de estas librerías los enganchamos mediante este operador que veis aquí, que es el operador tubería. Y bueno, construimos una cadena, ¿vale?, donde los eslabones, pues cada eslabón genera un output que es el input del siguiente. Como veis aquí en este ejemplo, por ejemplo, el logaritmo de este dato genera un output. Este output se utiliza como input del siguiente eslabón, que es la raíz cuadrada. Nosotros hacemos la raíz cuadrada con el output del anterior y obtenemos otro output, que es el input del siguiente, y así sucesivamente. ¿Cuál es el objetivo de esta forma de trabajar? Pues que construir un código sencillo, ¿vale? Un código donde vemos la secuencia de acciones que estamos realizando, ¿vale? Y bueno, Tidyverse tiene un núcleo, ¿vale? Cuando nosotros instalamos Tidyverse, ¿vale?, se instalan estos 8 paquetes. Dplyr es la librería específica para manipulación de datos, ¿vale? Con ella nosotros podemos filtrar registros, seleccionar columnas, agregar datos, ¿vale? Pero este ecosistema no solo tiene estos paquetes, Tidyverse tiene muchos más, ¿vale? Cada uno con un fin, y lo que os decía, que son una serie de paquetes con distintas finalidades, pero que son 100% compatibles. Los comandos de estas librerías se pueden usar sin problema, ¿vale? Entonces, un paquete de este ecosistema de Tidyverse es Dplyr, y nosotros pues lo queremos proponer como una alternativa a los problemas de memoria de R. A ver, si habéis trabajado con R, seguramente hayáis visto alguna vez este tipo de errores, porque cuando nosotros, no es que R no sea potente ni que esté limitado, sino que cuando a lo mejor le exigimos una operación más compleja o trabaja con muchos datos, pues salen estos errores, porque R trabaja con memoria RAM y la memoria RAM está limitada, ¿vale? Los equipos convencionales suelen tener en torno a 8 GB y bueno, si son más potentes, pues algo más. Pero esta es una de las limitaciones. Entonces, aquí, bueno, nosotros podríamos pues ampliar los slots de memoria en nuestra máquina
Y no solo eso, también el sistema asigna una cantidad de memoria, ¿vale?, a la aplicación, pues, para que trabaje, que normalmente suele ser 256 megas. Nosotros, pues, como alternativa también podríamos aumentar esa cantidad de memoria en la sesión, ¿vale?, para que R tenga más memoria RAM para utilizar. Otra opción, ¿vale?, cuando tenemos un volumen grande de datos, pues partir los datos y tratarlos de forma independiente con R. Tratar cada bloque de forma independiente con R. Pero nosotros lo que proponemos es usar la librería dbplir, ¿vale? Una de las librerías que decíamos que pertenece a este ecosistema de Tidyverse, ¿vale? Y bueno, vamos a ver, nosotros para usar la librería dbplir lo que proponemos es almacenar este gran volumen de datos en una base de datos, ¿vale?, como esta que tenéis aquí. Tenéis un conjunto de tablas y vistas relacionadas, aquí tenéis el motor de SQL. Y bueno, vosotros estáis aquí a la derecha en vuestra sesión de R escribiendo código de plir, que hemos dicho que es un código sencillo, ¿vale? El código de plir pues sale de R y va al motor SQL, pero el motor SQL no entiende de plir. Entonces, ¿qué hace dbplir? dbplir traduce ese lenguaje de plir a código SQL. Ahora ya sí lo entiende el motor SQL. Lo procesa la información y nos devuelve un resultado resumido, un resultado agregado, que ya sí podemos ver en nuestra consola sin problema, ¿vale? Entonces aquí, para establecer esta interacción con la base de datos, ¿vale?, pues necesitamos una serie de librerías, ¿vale?, para poder interactuar con ella. El paquete DBI de R, ¿vale?, este paquete tiene una doble función, nos ayuda a establecer la conexión con la base de datos y no solo eso, sino que nos ayuda a interactuar con la base de datos, ¿vale? Tiene comandos para poder interactuar con ella. Y bueno, como veis, es un paquete transversal a los sistemas gestores de bases de datos. Nos da igual dónde el sistema gestor de bases de datos que tengamos. Luego, adicionalmente, habrá que instalar una librería dependiendo, pues, del sistema gestor de base de datos que estemos usando. Por ejemplo, si usamos Postgres, pues tendremos que instalar rPostgreSQL, ¿vale? Y bueno, una vez llegado a este punto, ¿vale?, ya tenemos establecida la conexión, ya podemos interactuar con la base de datos. Nosotros tenemos dos formas de trabajar, ¿vale? Una es con la librería DBI, que hemos dicho que nos ayuda a establecer esa conexión y a interactuar con la base de datos, ¿vale? Y aquí, pues, suponéis que vosotros decís, mira, que es que a mí me gusta escribir en código SQL. Pues tenéis este comando de la librería DBI, ¿vale?, de send query, que lo que hace es mandar una query, una consulta SQL a la base de datos. Aquí lo que hace es construir una cadena de texto con la consulta, pero como veis en este caso está parametrizada y eso, bueno, puede presentar algún problema porque, como veis, hay comas, comillas y si te falta algo, pues es difícil encontrar el error, ¿vale? Entonces, nosotros lo que proponemos es usar dbplir, ¿vale? Como veis, aquí abajo tenéis un código de plir, un código que, como veis, es sencillo, está enganchado por tuberías y aparentemente, a golpe de vista, pues veis que lo que hace es filtrar, transformar una variable y seleccionar una serie de columnas, ¿vale? Pero esto lo que es un proceso ciego, nosotros lo mandamos a la base de datos y nosotros no vemos lo que está haciendo ahí, pero si queremos tenemos el comando showQuery para ver la query que está construyendo, la query que es una query eficiente que está mandando a la base de datos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo con los datos de la muestra continua de vidas laborales en directo, ¿vale? Aquí nosotros con la muestra, ¿vale?, recibimos una serie de ficheros con periodicidad anual todos los años y bueno, vamos a ver un ejemplo con dos de las tablas que tenemos, con la de personas y con la de afiliación. La de personas, bueno, aquí tenemos unas cifras para que os hagáis una idea con el volumen de datos con el que vamos a trabajar, ¿vale? La tabla de personas tiene para el año 2019 1.200.000 registros, ¿vale? Esta tabla
el total de... Nosotros tenemos almacenadas ahí ya 14 ediciones. Bueno, no he dicho que es una base de datos en Oracle, ¿vale? Nosotros tenemos almacenadas ya 14 ediciones. Como digo, la de 2019 tiene 1.200.000 registros, pero en total esta tabla tiene casi 17 millones de registros y quiero que os quedéis bien con este dato. La de afiliación es más grande, ¿vale? Esta tiene los episodios y esta tabla para el año 2019 tiene 27 millones de registros. El total de registros que tenemos almacenados en esta tabla son 284 millones de registros, ¿vale? Que como veis es un volumen grande de información. Pues bueno, vamos a pasar ya a R. No sé si estáis viendo la pantalla o tengo que cambiar. ¿La estáis viendo? No la vemos. ¿Seguís viendo lo anterior? Sí, estamos viendo lo anterior. Ah, vale, bueno, es que tengo que compartir esto. ¿Lo veis ya, no? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues esto es, ahora me conecto a mi ordenador, ¿vale? Y vamos a lanzar un script a la base de datos en directo para que veáis el tiempo que tarda en trabajar con esta cantidad de registros, ¿vale? Pues aquí tenemos las librerías necesarias, ¿vale? Para... ¡Ay, que le da todo! Me equivoco. He limpiado, ¿vale? Un momentito. Que le he dado sin querer a todo. Un momentín. Vaya, es que le he dado sin querer a todo. A ver. Bueno. Cierro y abro otra vez, ¿vale? Eso es. Isabel, 5 minutos, ¿vale? Venga, sí, esto tarda poco, ¿vale? Rápido. Bueno, lo que quería era, cargamos la librería, ¿vale? Ay, le he dado otra vez, no me lo puedo creer, perdona, que es que ya me he puesto nerviosa. Vale. Bueno. Bueno, pues vamos a ejecutar, ¿vale? La librería, como os decía, necesarias para correr este código, ¿vale? Aquí tenemos la conexión que está oculta, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos un parámetro y una serie de líneas, porque nuestra conexión es en Oracle y para que funcione bien DBPLIR y haga bien la traducción, pues son necesarias. Bueno, ahora aquí vamos a lanzar un código de PLIR a la base de datos, ¿vale? A la tabla de afiliación, que como veis, como si os recordáis, tiene 284 millones de registros, ¿vale? Pues ya está ahí, vamos a ver si lo he hecho bien. Aquí tenéis el resultado, ¿vale? Automático, ¿vale? Aquí vamos a hacer lo mismo con la tabla personas, que si recordáis tiene 17 millones de registros, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si lo he hecho bien. Aquí está también, ¿vale? Ahora vamos a hacer ese cruce, vamos a caracterizar esos episodios y le vamos a añadir características de la persona, ¿vale? Lo he hecho ahí, vamos a ver. Y aquí lo tenemos, ya he hecho el cruce, es automático. Y ahora vamos a lanzar este código, ¿vale? Que lo que estamos haciendo ya es contando esos episodios, ¿vale? Agrupando esos episodios por grupo de cotización y por sexo, ¿vale? Y vamos a contar el número de casos. Con el COLER lo que estamos haciendo es traernos esa información. Es decir, ahora está haciendo todas las operaciones que hemos lanzado, ese código de PLIR lo ha traducido a código SQL, está haciendo todas las operaciones que le hemos dicho en ese código de PLIR, ¿vale? El motor de SQL está trabajando y ahora nos va a devolver un data frame ya resumido, que es el que tenemos aquí. ¿Veis? Aquí ya tenemos el resumen de esa consulta SQL que le hemos mandado a la base de datos, ¿vale? Y bueno, esta tabla, como veis, pues está en formato largo, tiene el grupo de cotización
no está ordenado, el sexo está codificado, pues la podemos poner un poco más bonita la podemos poner más bonita con estos comandos de las librerías de Tidyverse, ¿vale? Y quedaría una tabla así, ¿vale? Como veis, bueno, voy a cambiar, termino ya, ¿vale? Voy a compartir ya la presentación otra vez. Y bueno, en definitiva, lo que tenemos es un código compacto, un código homogéneo, donde esta parte que veis aquí es código de Beplir, ¿vale? Que es el que lanzamos a la base de datos y que bueno, es código de Plir que lanzamos a la base de datos y de Beplir lo traduce en el lenguaje SQL. Y este código que hemos utilizado para poner la tabla más bonita es código de Plir, pero como veis tenemos un código homogéneo. Y bueno, aquí tenéis un resumen del tiempo que ha tardado, 37 segundos, yo porque lo he hecho poco a poco, pero son 37 segundos. Y veis el gran volumen, con el gran volumen de datos con el que ha trabajado, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y por mi parte eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Muy interesante la ponencia a pesar de los problemas, pero todo ha salido bien. Gracias. Bueno, recuerdo que podéis enviar a los asistentes que podéis enviar preguntas al chat de preguntas y respuestas a todos los ponentes que ya han expuesto. Vamos entonces con la última ponencia, que se titula Estimación en áreas pequeñas de indicadores clave con R, cuyos autores son Andrés Rodríguez González y Elisa Jorge González. Y va a presentar Elisa Jorge González. Tienes la palabra, Elisa. Muchas gracias. Les voy a compartir la pantalla. Confirme que la ven, por favor. Sí, la vemos. Vale, gracias. Bueno, pues yo soy Elisa y lo que les venimos a contar hoy es estimaciones pequeñas de indicadores clave con R, que es un trabajo que hemos estado realizando dentro del ISTAC. Entonces, en primer lugar, vamos a contextualizar el trabajo que hemos estado desarrollando y del punto del cual partimos para comenzar a trabajar, para después hablar de los objetivos que nos propusimos y queríamos alcanzar, así como de la metodología en la que se basa el trabajo, para en último lugar hablar sobre los resultados obtenidos y las conclusiones y aprendizajes a las que hemos llegado en todo este proceso. Entonces, la estimación en áreas pequeñas es un tema que ha despertado gran interés en los últimos años debido fundamentalmente a la importancia que tanto para el sector público como para el privado tiene la obtención de información fiable de la mayor granularidad territorial posible. Y al final, en el caso específico de Canarias, para poder tomar decisiones a nivel de isla, comarcas o municipios, lo deseable es tener información y conocimiento de la realidad a ese nivel territorial. Pero en muchos casos no se dispone de esa información, entonces hay que buscar otras formas. ¿Por qué? Pues porque en aquellas operaciones en las que la información se recaba por muestreo, nos encontramos con que las encuestas están diseñadas para obtener estimaciones fiables en agregaciones poblacionales definidas a priori, que no llegan a nivel de granularidad deseado, ¿no? En muchos casos. Entonces, el aumentar el muestreo para que sea representativo a niveles muy bajos suele resultar muy costoso y muchas veces inviable. Y a su vez, a eso se le une la falta del aprovechamiento que hay de los registros administrativos, que suelen ser fuentes con un gran potencial y que no se suelen explotar con ese fin. Entonces, dentro de este marco de necesidades detectadas, en el curso 2004-2005 nació el proyecto Canarea para la estimación de estrategias de estimación a nivel insular y comarcal. En ese caso, era sobre todo para las principales variables de la encuesta de población activa, de la EPA del INE, que fue un trabajo que se realizó de manera colaborativa entre el ISTAC y la Universidad de La Laguna. Entonces, a raíz de ese proyecto, se comenzaron a publicar estimaciones insulares y comarcales de la EPA,
que aportan trimestralmente datos básicos de la población y su relación con la actividad económica, así como las correspondientes tasas de actividad, empleo y paro, y también se publicó en aquel momento un informe metodológico para la obtención de estas estimaciones. Entonces, el trabajo que hemos realizado recientemente se debe, gracias al trabajo de modernización en el que ha estado desarrollando el ISTAC en los últimos años, dentro del cual se ha estado promoviendo el uso de software libre. Entonces el ISTAC se planteó que sería interesante hacer una revisión del código Fortran, que fue el resultante del trabajo realizado en aquel proyecto Canarea, como les decimos, para poder migrar ese código a un lenguaje que fuera más amigable y ampliamente utilizado en lo que es la comunidad de la ciencia de datos y la estadística. Además que R cuenta con la ventaja de que ya existen librerías desarrolladas con el objetivo de aplicar estimación en áreas pequeñas. Y aparte de ello, como un objetivo secundario, se planteó que sería idóneo analizar el procedimiento que se seguía en ese código Fortran que se desarrolló en su momento, para poder generar una nueva metodología y programación que permitiera extrapolar eso que se hizo en su momento ad hoc para la EPA a otras posibles variables de interés y a otras encuestas, ¿no? Así lo podíamos aplicar, eso que habíamos aprendido en su momento para la EPA, poderlo aplicar en otras encuestas. Entonces, en cuanto a la metodología, yo no soy ninguna experta en estimación en áreas pequeñas, ni considero que sea el objetivo de esta mesa entrar en profundidad en lo que es la metodología y la teoría de estimación en áreas pequeñas, pero sí que consideramos que es de interés hacer referencia a qué metodología se ha implementado en el programa, aunque sea un poco por encima. Entonces, en este caso, dentro de la estimación en áreas pequeñas, los estimadores se pueden englobar dentro de dos grandes grupos o dos grandes estándares, y en el caso específico que nosotros hemos llevado a cabo, se utilizan estimadores basados en diseño. Estamos por los basados en diseño y basados en modelos. En este caso se utilizan los basados en diseño, que es el estimador sintético región dinámico con precisión variable, ¿vale? Entonces, para la obtención de estos estimadores se construyen regiones como uniones de comarcas que presentan un comportamiento homogéneo en cuanto a las variables objetivos a estudiar, con la finalidad de reducir el sesgo de la estimación y muy probablemente su error cuadrático. Entonces, la estimación de una comarca puede variar en cada realización de la encuesta y por tanto se hace que dichas regiones dinámicas dependan de la comarca a estimar y de la realización particular de la EPA en concreto. Y para la construcción de las regiones dinámicas es importante cuál es la distancia entre comarcas y más concretamente el orden de cercanía entre ellas. Es decir, yo necesito saber cuál es la distancia de la comarca de la cual yo me voy a servir para recoger la información que me falta, ¿vale? Y qué cercanía está entre cada una de ellas. Entonces, una vez fijados los órdenes de cercanía entre comarcas para cada una de las variables objetivos, se fijan cuántas de ellas prestarán su información a la estimación. Por lo que hay que hacer, fijar, ¿no?, un método de parada en la utilización de la información de las comarcas vecinas. Porque esto no es voy a coger información sin medida, ¿no? Cojo información hasta cuando me haga falta. Entonces, una vez se obtienen las estimaciones, estas se corrigen con la finalidad de que sean consistentes con los datos publicados por el INE para cada provincia. Y aparte de calibrar las estimaciones para que sean consistentes a nivel de isla, por sexo, grupo de edad y variable, además se hacen estimaciones, se tienen que hacer calibrado también para la estimación de la población inactiva. Entonces se calibran las estimaciones de población ocupada y parada para cada provincia y sexo, y después se obtiene la población inactiva como la diferencia entre el total poblacional de dicho dominio menos la suma de la población ocupada y parada estimada. En cuanto a la estimación del error, el método de remuestreo empleado para la estimación es el del error cuadrático medio, del error cuadrático medio es el método de Jack-Knight, ¿vale? Este método consiste en tomar tantas submuestras como clúster o secciones censales en el caso de la EPA,
que existan en la muestra. Entonces cada submuestra se forma así con la muestra original al dejar fuera una sección censal cada vez. Como resultado, ¿qué se obtiene? Bueno, pues al final lo que tenemos es estimaciones comarcales que están calibradas a nivel insular, provincial y de comunidad autónoma, obteniéndolo para la población ocupada, parada, inactiva y activa, con sus respectivas tasas de actividad, paro y empleo, y todo ello lo tenemos para el total, para las agrupaciones por sexo, grupo de edad y sexo. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué hemos conseguido al pasar el código Fortran al código R? Bueno, necesitamos unos inputs de entrada para que funcione el programa, que en este caso serían los tamaños poblacionales por isla, los tamaños poblacionales por comarca, la información de esas proximidades entre las comarcas y cuáles son los valores iniciales de precisión. Y luego lo que obtenemos como resultado del programa sería un fichero que contiene las estimaciones, otro que contiene los coeficientes de variación y un fichero que contiene los tamaños muestrales. Entonces, el flujo de trabajo del programa, o sea, del código que se ha implementado, sería que en un primer lugar se leen esos ficheros de entrada, se calcula el número de secciones, se realizan los calibrados que hagan falta, después se calculan tanto los tamaños muestrales como el número de comarcas y las estimaciones, se vuelven a calibrar aquello que haga falta, se calculan los inactivos y se generan los ficheros de salida. O sea, aquí pueden ver esta primera imagen, que es cuando ejecutabas el programa en Fortran, pues te generaba este cuadro, ¿no? En el cual se te pedía una serie de informaciones, es decir, tú cuando ejecutabas el código Fortran, te pedía que le dijeras de qué año es la EPA, de qué trimestre, que le dijeras cuáles eran los nombres de los ficheros de entrada, qué precisión querías, porque por defecto te planteaba si lo querías hacer, dejarlas fijas por defecto, introducir la precisión o leerlas desde un fichero, y luego cómo ibas a llamar a los ficheros de salida. Entonces todo eso nos lo ahorramos. Y esta imagen de aquí que pueden ver es el proyecto en R, ¿vale? O sea, dentro del stack todos los proyectos de R se estructuran de la misma manera, se genera una carpeta de data donde se ponen los ficheros que sean de entrada si hicieran falta, una carpeta de output con los ficheros de salida del programa y una carpeta R, donde se meten todos los scripts y todas las funciones que sean necesarias. Entonces, en este caso... Elisa, 4 sí. minutos. 4 minutos, ¿vale? Vale, muy rápido. En este caso lo que se hace son nombres, no hagan mucho caso de los ficheros, ¿vale? Son nombres aleatorios. Se ponen los ficheros, entonces automáticamente él ya lee todo lo que haya en la carpeta data y sabe lo que necesita para funcionar. Es decir, esa parte nos la ahorramos, estar interactuando de poner nosotros los nombres y equivocarnos. Entonces, como conclusiones, al pasar de código Fortran a código R, pues nos hemos ahorrado muchísimo computacionalmente, ha supuesto una mejora computacional porque hemos pasado de tener en Fortran unas 60 funciones o subrutinas, como se llaman en Fortran, a tener menos de la mitad en R, ¿vale? Hemos pasado de un lenguaje, además, que ya está en desuso, a un lenguaje más amigable y utilizado por todos, de que fuera reutilizable y que me facilita la integración, porque en esta primera aproximación lo que se ha hecho es una transpilación intentando optimizar lo máximo posible, pero obviamente hay mejoras, es decir, yo no quiero, digo en particular, o sea, lo idóneo no es estar leyendo ficheros, sino leer directamente de base de datos, por ejemplo. R me permite eso, desde Fortran no podíamos. Una segunda conclusión sería que el trabajo realizado ha supuesto un inicio a la extrapolación de la metodología a otras encuestas, puesto como he dicho, hemos pasado a tener la mitad de las funciones y esas funciones se han hecho de forma genérica para que puedan ser reutilizables desde cualquier otro ámbito. Y también extraemos como aprendizaje todo esto que siempre se puede mejorar y mejorar hacia la automatización.
¿En qué sentido? Pues en el sentido de, como os he dicho, de leer desde base de datos, de poder también dentro del código generar los ficheros de salida para que estén directamente para la publicación, ¿vale? Y aparte de todo esto se pueden ir metiendo en otras herramientas como pueden ser de ETL, que hagan todo el procedimiento desde la lectura de la información cuando nos llega, a la realización de las estimaciones, a la generación de las tablas de salida y difusión. Y bueno, creo que con eso ya concluyo y he sido rápido. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Elisa, y sobre todo por adaptarte al tiempo perfectamente. Bueno, pues ya acabamos la sesión de las 5 ponencias. Tengo que resaltar el alto nivel en todas las ponencias y pasamos ya, si os parece, al turno de preguntas. Entonces, la primera pregunta que tengo aquí es para Víctor, la plantea Nerea Linaza y le pregunta, leo directamente, he entendido que mediante el scrapping del BOE habéis localizado a las personas afiliadas a ISPAS. ¿También habéis encontrado información sobre las personas de Mujeju? La verdad que, digamos, todo esto ha sido una prueba que hemos hecho para ver dónde se recupera información y nos centramos en el grupo este de ISPA, que de hecho hicimos las pruebas con esto y también hicimos alguna otra prueba, creo que era del ejército, no sé, era además una parte concreta, no sé si era la Marina o lo que era. En el caso de Mujeju también nos lo planteamos, pero no llegamos a hacer la prueba, pero se haría de manera similar a como hemos hecho el otro. Bueno, y ahondando en esta pregunta, yo también tenía una pregunta que iba digamos, por este lado, porque hace tiempo ISFAS enviaba a las comunidades autónomas, no sé si Andalucía, pero en el caso de Galicia en concreto, información a nivel de microdatos, pero hace, no sé, un par de años quizás dejó de enviarnos información de las personas afiliadas a ISFAS. Entonces, me gustaría preguntarte si tú crees que esto puede ser una vía para actualizar aquellos microdatos que nos dejó de mandar hace como 2 años. ¿Cómo lo ves? Pues sí, yo no lo veo mala idea, ya os digo, la ventaja que tienen los datos que vienen en el BOE o en los boletines de las comunidades o locales, la ventaja que tienen es que este tipo de datos, sobre todo de oposiciones, por las implicaciones que tienen, es que o bien vienen el nombre, apellido y parte del DNI que te permite identificarlo, o bien viene directamente el DNI, con lo cual te permite contrastarlo con cualquier fuente de datos que tengas. Entonces, digamos, yo creo que sí puede servir para complementarse de información. Lo único que, digamos, que tendríamos que automatizar, que eso no lo hemos hecho. He visto algún post que hay por ahí por internet que habla de cómo descargarse el BOE, que en realidad lo que tienes que hacer es, nosotros hemos ido buscando fechas en las que sabemos que había habido oposición y demás, pero, digamos, se podría automatizar de forma que vaya recorriendo el BOE desde la fecha que nosotros queramos y descargando esa información. Y puede ser más o menos pesado, pero yo creo que se podría recuperar esta información. Lo que pasa es que, claro, el resto de información tendremos que tenerla de otra base. O sea, nosotros vamos a descargar quién ha aprobado, pero no vamos a saber ni cuál es su destino. Y, por ejemplo, temas como le he dado el sexo, si nosotros disponemos en nuestra base de datos de ella, podremos incorporarlo, pero si no, simplemente sabremos o estimar el volumen, digamos. Pero, por lo general, el sexo y la fecha de nacimiento es una cosa que si tenemos el DNI, asumo que la tenemos. Eso, el problema sería, por ejemplo, estimar el destino. Nosotros, cuando vimos estos de ISPAS, nos dimos cuenta de que, pese a haber una academia de la Guardia Civil en Andalucía, que está en Baeza, ninguno de ellos aparecía como afiliado en Andalucía, porque probablemente estuviera en una cuenta de cotización de fuera, entendemos que de Madrid. Ya. Bien, gracias. Sigo contigo. Mira, cuando hablaste de que para hacer el web scrapping utilizabas
R-Selenium y el servidor que es necesario abrir con él, pero siempre utilizaste porque yo creo que en algunos casos no es necesario el R-Selenium, creo, porque cuando vas a scrapear un PDF, a lo mejor pues con el RBest o con el Tabulize es suficiente, ¿o no? Estoy equivocada. No, cuando los casos, por ejemplo, de PDF y demás, cuando tú tienes una dirección fija, digamos, no es necesario hacer esto. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de LinkedIn, como sí precisa de una navegación por las páginas, porque tienes que ir siguiendo el enlace del candidato que te sale, pinchas sobre él y te aparece la información, luego tienes que volver otra vez a la página inicial. Digamos, aquí sí es muy útil utilizar R-Selenium. Si tú tienes cosas más estáticas, tipo que tú ya sepas de antemano cuáles son por ejemplo, los boletines oficiales del Estado que vas a utilizar, no es necesario esto. Esther, ¿se te ha ido el audio? Ah, sí, perdón. Vale, gracias, Víctor, por la respuesta tan detallada. Ahora tengo una pregunta para Cristina. Me gustaría saber si, bueno, creo que el IECA es de los pocos institutos de estadística que han hecho cosas tan activamente en el tema del COVID. Creo, vamos, no sé si a lo mejor otras personas del público me dicen, no, pues en el instituto también hemos hecho. Entonces, quería saber si la petición ha venido directamente de la consejería que se encarga de eso, o si lo habéis hecho vosotros, por ejemplo, como decíais que hacíais un informe para la ciudadanía, o si digamos la iniciativa partió del IECA o os vino de la consejería. Y también me gustaría saber, aquí en Galicia, por ejemplo, se hacían informes para el comité clínico. Bueno, en todo esto de la desescalada y las medidas a tomar había un comité clínico. ¿Vosotros hacíais informes también para ese comité, si es que existía en Andalucía? Gracias. Bueno, de los dos informes, el sanitario, el que trataba los datos que eran como más secretos, por así decirlo, quiero decir que eran datos que atacaban directamente por un caso hasta sospechosos, ¿no? Y todo eso. Eso fue una petición de la Consejería de Salud. ¿Vale? Necesitaban que mientras ellos estaban con muchos otros informes que les completáramos, o al menos lo tengo así entendido, porque esa es precisamente la parte que hizo mi compañera María Escudero, ¿vale? Pero sí que lo que fue le echamos un cable en eso, pero me consta, creo que ellos también estaban haciendo su parte, por otro lado, con otros informes. Y esos informes, como te digo, sí que habían sido, nos lo pidió la Consejería de Salud. Y el otro fue iniciativa nuestra. Fue que empezaron a llegar los datos, sobre todo quisimos sacarlo porque nos estaban llegando datos de movilidad. Antes de que el INE los colgara, nos estaban llegando por la Secretaría de Estado de no sé qué, no me acuerdo qué secretaría, donde depende el INE, por ahí, y nos empezó a llegar esos datos del INE, y teníamos que ver qué había, ¿no? Para el tema de la movilidad. Y entonces, pues una vez que lo habíamos estado analizando y tal, pues montamos un informe pues, para ver la situación. Y claro, hacer un informe en época de COVID y no meter datos de salud, pues la verdad es que parecía como que obviaba algo, ¿no? Entonces, por eso sacábamos datos de contagio y tal, pero de la síntesis que sacábamos de por sí a la ciudadanía, ¿no? De los datos diarios que sacábamos agregados, pues de esos cogíamos un poquito y los metíamos en el informe, lo que tocaba, ¿no? Pero sobre todo lo que lo impulsó fue esos datos novedosos que teníamos de movilidad, ¿vale? Entonces comenzamos con los del INE, los completamos además con los informes iniciales, luego el informe se fue haciendo cada vez más suavito, porque bueno, daré cuenta que era diario, entonces realmente había cosas que cambiaban poco en movilidad.
Los fines de semana y los de entre semanas sí varían, pero entre un miércoles y un jueves te digo yo que hay poca diferencia. Entonces, pero los informes iniciales era como poner toda la carne en el asador de todo lo que podía ser útil para alguien, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que pusimos datos de afiliados, datos de todo lo que, incluso cosas estables, ¿no? Pero un poco tiramos del cajón de todo aquello que podía ayudar a entender, bueno, pues la gente se mueve y la gente se mueve porque hay más trabajadores en un sitio que en otro, entonces cualquier variable que considerábamos y que razonábamos que tenía su interés se incorporó en el informe. Luego ya te digo que se fue suavizando. Vale, gracias, Cristina. Y otra cosa, vi que hicisteis con el R Markdown informes con Word y HTML. ¿Habéis probado el PDF? Bueno, no porque no surgió, pero vamos, yo una vez hice una prueba, porque inicialmente ese HTML tuvieron la idea era haberlo podido sacar también en PDF, ¿vale? Lo que pasa es que entonces la interactividad ya no servía para nada, entonces era como más atractivo. Pero sí que hice una prueba y al final consiguieron los informáticos instalarme algo para que funcionara, pero me costó. Ya, es que, bueno, yo lo digo porque en el IGE utilizamos el R Markdown para hacer los informes de resultados y lo hacemos en HTML y en PDF, y el PDF cuesta un poco. Por eso, al principio... Hay que instalar mictes, hay que jugar con el látex, es complicado. Sí, por eso quería... era como ir así a ver si sale y... Sí. No... Quería saber un poco vuestra experiencia, si habéis tenido experiencia con el R Markdown. Mira, María ha escrito, dice que algunos de los informes que nos solicitaron desde la Consejería de Salud se utilizaban por el Comité de Expertos de Andalucía, que era el órgano, bueno, político que se creó. Que sí, que efectivamente sí se utilizaba. Vale. A este nivel. Vale, muy bien, gracias, Cristina. Gracias, María. Bueno, otra pregunta que nos plantean en el chat, que plantea Juan Gómez para Isabel Padilla. La leo directamente. ¿Habéis hecho comparaciones de velocidad entre dplyr y el procesamiento en la base de datos vía dbplyr? Obviamente con datos grandes, pero que quepan bien en la RAM del R, claro, del ordenador. A ver, nosotros esta filosofía, llegamos a esta filosofía de trabajo precisamente por eso, porque trabajamos con grandes volúmenes de información con la muestra y llegamos a un punto que no podíamos barajar esta información. Entonces, por eso almacenamos la información en la base de datos y vimos pues eso, que podíamos establecer la conexión, vimos la existencia de esta librería de dbplyr y por eso trabajamos así. Nosotros sabemos SQL, algo de SQL, pero no solemos trabajar en SQL. Entonces, directamente no hemos hecho... Sabemos que es un lenguaje SQL, el lenguaje al que traduce dbplyr es un lenguaje eficiente, pero no hemos hecho pruebas en sí lanzando una consulta SQL y la consulta en dplyr, ¿vale? De tiempos, pero vamos, ya habéis visto que trabaja con lo que os decía, es que nosotros eso, tenemos nociones de SQL, pero prácticamente nuestros scripts están en dplyr, ¿vale? En código dplyr. Dependiendo de si la tabla que usamos está en Oracle o no, pues será una traducción a SQL o no. Pero básicamente nosotros trabajamos en dplyr. No hemos hecho pruebas así, por así decirla, para ver los tiempos, ¿vale? Y mira, y otra cosa para ti también. ¿Habéis utilizado alguna base diferente a Oracle? Pues no sé, que SQL Server, alguna otra. ¿Habéis probado con alguna otra? Sí, en Postgre, bueno, hemos impartido un curso de R aquí en el Instituto de Estadística y Cartografía y bueno, montamos
fue, vamos, con carácter didáctico, una base de datos en Postgres, con datos del censo, con 2 tablas del censo, ¿vale? Y bueno, pues la conexión se establece igual, la librería cambia alguna librería, pues por lo que os decía, que el sistema gestor de bases de datos es distinto, pues cambia la librería que tienes que usar, pero funciona exactamente igual de bien, vamos. Con Postgres funciona también muy bien. Vale, o sea que iba igual de rápido que con Oracle. Sí, sí, vamos, a nosotros es que yo animo a la gente a que se suba a este carro por eso, porque es que es sencillo, es potente y bueno, sí, es verdad que es ciego para el usuario el lenguaje SQL que tiene detrás, pero es que es un lenguaje eficiente, porque ya habéis visto que hemos trabajado con 284 millones de registros y lo ha hecho al instante, ¿vale? Vale, gracias Isabel. Vale, entonces ahora yo tenía una pregunta para Matías. Me gustaría saber si la metodología que nos ha explicado, si la han aplicado, aparte de aplicarla, creo que hablaste del impuesto de sociedades, ¿no? Sí. No sé si la habéis aplicado, yo le veo también utilidad en las encuestas, no sé si la habéis aplicado a encuestas o en algún otro tipo de operación estadística. Me gustaría que nos comentaras algo del tema. No, la verdad es que no lo hemos aplicado, pero la intención y el propósito que tiene Eustat es al final crear un corpus en el que nosotros tengamos lo que viene siendo pues un script de R que lo que haga sea recoger inputs. En este caso, los inputs serían tanto el fichero que quiera atacar como las reglas para cada caso. Luego hacer los consiguientes procedimientos, tanto como verificar si las reglas son factibles, si hay alguna regla que es incoherente, luego identificar y cuantificar en qué reglas se acumulan más fallos, para posteriormente identificar en qué variables encontramos en qué variables encontramos los errores, sustituirlos por NAs para luego proceder a la imputación. Ese proceso todavía no lo hemos planteado, no sabemos si hacerlo de una manera estándar y automatizada o hacer algo más a mano. Pero sí, la intención es que desarrollar un script que luego se pueda aplicar a distintos ficheros siempre que tengan unas reglas previamente diseñadas. Disculpa que no te escucho, Esther. Perdón. Lo que comentabas de cuando aplicabais modelos de programación matemática y los problemas que teníais en el LP Solve. Porque claro, cuando estás trabajando con datos de mucho volumen, el LP Solve en R va mal. Entonces, no sé si probasteis a utilizar el servidor Neos. No, la verdad es que no conocía esa herramienta. La cuestión es que, claro, cuando nosotros utilizamos la función de error locate, esta llama a su vez cuando usamos la función de locate errors que está en el paquete de error locate, esta llama al paquete de LP Solve API y ahí es cuando nos encontramos los distintos problemas. Yo intenté solucionarlo tanto iterando regla a regla y aplicando la identificación de errores, como iterando registro a registro. Y bueno, el proceso era tedioso y lo que iba haciendo era identificar en qué reglas me daba error este paquete. Pero les hice una pequeña consulta a los desarrolladores del paquete de error-locate, Mark van der Loo y Edwin de Jong, y me dijeron que la mejor alternativa era reescalar el fichero y así no encontraría ningún problema. Hice eso y bueno, se solucionaron mis problemas. Yo creía que igual tendría algún problema por el tema de, bueno, al final estás trabajando con una matriz en la que los valores son muy altos, con números enteros es como que me siento más seguro que con números decimales. Aparte me dijeron que para un ordenador
Por ejemplo, una simple regla de el valor 0,1 más 0,2 no es exactamente 0,3. Bueno, ahí había ciertos problemas informáticos que yo no sabía si iban a ir a más o si iban a poder resolver. Pero bueno, la solución que me dieron era eso, lo de rescalar el fichero. Pero me apunto lo de Neus, habías dicho que se llama. Ineos. Pero bueno, claro, tú tienes un problema porque tú ya estás utilizando un paquete que a su vez está llamando a la librería Sí, LP a Solver. Entonces, claro, otro paquete, sí. Bueno, lo bueno es eso, que al estar todo subido al GitHub, siempre que tengas un poco de mano en todo este tema de lo que viene siendo más programación, siempre puedes descargar el script y usarlo como tu propia función y hacer distintas consultas. De hecho, yo recomiendo que también la gente, cuando vaya a usar este tipo de herramientas, que entre en el GitHub, lea un poco, vea cómo está programado el código, está muy bien documentado, aparecen todos los parámetros que se usa en cada función, está muy bien documentado. Y eso, y siempre que tengan alguna duda, pues los desarrolladores están encantados de resolver esas dudas. Vale, gracias Matías por las aportaciones. Tengo aquí no es una pregunta, es un comentario en el chat, pero me gustaría tener la opinión de cada uno de vosotros. O sea que si os parece, lanzo la idea, digamos, y vais contestando por orden de ponencia, digamos. Nos dice Francisco Parra, en el grupo de ODS hemos generado diverso código R para indicadores y creo que sería una buena idea tener un repositorio para compartir código generado por los diferentes institutos. Me gustaría tener un poco vuestra opinión. Empezamos por Cristina. La idea me parece muy buena. A mí ya me gustaría tener un código compartido en el propio instituto. Con eso lo digo todo. Que yo con compartir con mis compañeros ya tendría, porque las cosas que ha hecho Isa, por ejemplo, pues hay veces que en una conversación surge y el compañero te dice, pues sería mejor así, pero coño, que no tenemos la costumbre de ir viendo, no sé si es porque tenemos miedo de enseñar nuestro código o lo que sea, pero claro, vemos que aquí somos tímidos y nos pasa eso, pero se comparte poco. Pero vamos, que la idea, por supuesto, sería estupenda. Vale, Matías, te toca a ti. Sí, yo creo que sería algo bastante beneficioso, que al final siempre el tema este de lo que viene siendo compartir información beneficia tanto al instituto propio como al resto de institutos. Sé que no es lo mismo, pero yo, por ejemplo, en el GitHub también el Centro Estadístico Holandés tiene abierto como un repositorio donde van subiendo e indicando todos los distintos scripts y paquetes que han desarrollado. Yo creo que algo elaborado así a nivel de comunidades autónomas o estatal vendría bien. De hecho, voy a compartir ahora mismo el link para que lo podáis ver y echarle una mano, o sea, y echarle un vistazo. Y bueno, todo el tema ese de compartir información siempre es beneficioso, así que no dudéis en hacerlo si podéis. Muy bien, gracias Matías. Ahora, Víctor, nos comentas. Sí, yo creo que en realidad que igual que hemos perdido el miedo en estos últimos años a los datos abiertos, tendríamos que perder también un poco el miedo a tener nuestro código en abierto. Y creo que una manera de empezar es que, si bien no esté abierto al público, por lo menos que estemos abiertos entre nosotros, porque al final nos acabamos aprendiendo muchas cosas, por ejemplo, de reuniones de este tipo. O nos vemos buscando en foros a ver si un tipo en Australia ha tenido el mismo problema que hemos tenido nosotros. Entonces, el hecho de que lo tengamos y nos contemos nuestras
propia miseria y veamos nuestros propios éxitos para que otros los puedan utilizar, a mí me parece una idea muy buena. Muchas gracias, Víctor. Ahora tienes la palabra, Isabel. Pues sí, vamos, yo lo veo una idea muy buena también y bueno, Joaquín y yo tenemos esa tarea pendiente de hace tiempo, que queríamos colgar los códigos que tenemos de la muestra, pues colgarlos en GitHub y eso. Yo sé que Cristina y él llevan ya ahí una semana investigando un poquillo el tema de GitHub y eso, pero sí, esa es una de las tareas pendientes que tenemos. En nuestro caso, vamos, colgar los códigos que hemos elaborado, los scripts que hemos elaborado para obtener la información que publicamos de la muestra continua de vida laboral. Muy bien, gracias, Isabel. Y ya por último, Elisa. Pues por nuestra parte ya Alberto contestó por mí casi antes de tiempo por el chat, que desde el ISTAC tenemos 2 repositorios del GitHub y pues, o sea, desde el ISTAC se promueve mucho el compartir código, entonces muchas librerías que tenemos tanto en R, Python como ETL las pueden encontrar en los repositorios del ISTAC y intentamos que todo lo que esté ya bien formado y demás esté compartido, ¿no? con toda la comunidad y que lo puedan reutilizar si es el caso, como esto mismo que les he presentado hoy, pues una vez ya está bien empaquetado y demás, lo más probable es que se ponga como código abierto en esos repositorios. Y como bien dice Alberto, también lo tenemos lanzado en GitLab, o sea que a nosotros desde luego que nos parece que es lo correcto y lo suyo, al final que compartamos entre todos, porque como bien dicen los compañeros, es que al final tenemos muchas veces la misma problemática, ya no solo con otros institutos, sino dentro de nuestro propio instituto, y estamos 2 personas haciendo el mismo trabajo simplemente por no hablar y no compartir lo que hacemos entre nosotros, entonces al final nos estamos poniendo piedras a nosotros mismos. Así que vamos, encantados de colaborar. Gracias, Elisa. Sí, yo también comparto totalmente lo que decís vosotros y nada, tendremos que seguir el ejemplo del ISTAC y compartir los códigos que usamos en cada uno de nuestros institutos. Y un poco lo que decía Cristina también, tenemos que empezar dentro de nuestro propio instituto a compartir, porque al fin y al cabo muchas veces no sabes lo que está haciendo el de al lado y a lo mejor estamos utilizando lo mismo. Pero bueno, eso hay que, poco a poco, me imagino. Pero bueno, es una buena conclusión para esta mesa. Me queda solo una pregunta para Elisa, por el tema de las áreas pequeñas. Me gustaría saber cómo hicisteis el calibrado a los datos de Canarias, me imagino. Entonces, a ver si nos puedes contar un poco cómo está hecho. Bueno, yo lo dije, no soy ninguna experta en la metodología, más bien me cayó la tarea un poco de aprender y trabajar con lo que ya estaba hecho, pero en esencia se hace un proceso parecido al Kalmar para realizar el calibrado. Entonces ahí está dentro del código, hay funciones que realizan ese Kalmar. Entonces un poquito por ahí. No quiero tampoco entrar en mucho detalle porque creo que no lo seguí, probablemente me pueda equivocar, pero bueno, que sí, que es algo parecido al Kalmar, básicamente. Por lo que no utilizasteis ningún paquete de R de áreas pequeñas, que hay muchos, como el SAE, que es un paquete hecho aparte por una chica española que se llama Isabel Molina, y también el SAERI, que también hecho por españoles, y creo que no utilizasteis esa metodología, por lo que entendí en tu presentación. Sí, tenemos conocimiento de ello, pero por ahora no. Lo que se ha hecho es la metodología que en su momento probamos todos estos estimadores, ¿no? Perdón. Probamos todos los estimadores y al final se concluyó que el que más se adaptaba al caso de la EPA en concreto era ese. Entonces, al final lo que se hizo fue generar nuestra propia librería y paquetes para su implementación. Entonces, ahora, como dije, que desde mejora continua queda también un trabajo de comprobar si las estimaciones son similares o no utilizando esas librerías que ya están públicas, ¿no? para el uso de todos.
pero por ahora no, por ahora estamos utilizando nuestras propias estimaciones. Ya, lo que pasa es que me dio la sensación también que utilizáis una metodología alternativa. O sea, casi, bueno, muchos de los trabajos que hay en áreas pequeñas utilizan el modelo de Pfeiffer, y sobre todo cuando son datos agrupados o otro modelo que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero yo creo que debisteis utilizar una metodología alternativa a esa. Me dio la impresión. Entonces el paquete es, bueno, aunque el paquete SAE tiene varias técnicas, entonces podría ser útil, yo creo. Sí, o sea, estamos en ese trabajo ahora mismo de probarlo, pero en su momento se hicieron muchas simulaciones de la EPA, se probaron distintos estimadores y se concluyó que este era el mejor. Entonces, por eso se ha seguido esta línea de trabajo, pero sí, los probaremos efectivamente para comprobar. Vale, de acuerdo. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues si os parece, yo aquí ya no tengo más preguntas, o sea que si os parece podemos ya cerrar la mesa. Nada, dar gracias a los ponentes por las ponencias de alto nivel que nos han expuesto, a todos por adaptarse al tiempo exigido, que en este caso se les exigió que se adaptaran un poco más porque solo se les dio 15 minutos por haber tantas ponencias y fomentar un poco la discusión del final. Y nada, a los asistentes muchas gracias por venir, espero que no les haya defraudado y creo que aprendimos muchas cosas interesantes y nada, gracias y nada, a seguir disfrutando de las GECAS. Muchas gracias, Esther. Hasta luego. Ya, Hasta luego, gracias. Gracias, Segur.